recibir lo que Él ha preparado para nosotros hoy. Padre, te damos muchas gracias, te adoramos y te bendecimos por todo lo que tú, oh Dios, has hecho en nosotros. Oramos pidiendo tu paz, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que en medio de esa paz tu palabra pueda ser sembrada en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que te muevas con libertad en medio de nosotros el día de hoy, y que podamos hoy todos recibir la instrucción que viene del cielo, tu palabra que fluye para poder traer vida a nosotros, alimento a nuestro espíritu. Pedimos que abras el entendimiento de nuestras vidas para que podamos comprender todo lo que tú nos quieres enseñar, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda la verdad. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a Génesis capítulo 28. Vamos a estudiar un poquito acerca de un pasaje que es conocido, muy seguramente usted lo haya leído en algún momento. En Génesis capítulo 28. Y aunque me voy a centrar solamente en los últimos versos de este capítulo, quiero tomar lectura desde el verso número 10 solamente para que usted pueda tener el contexto. Y dice Génesis 28 del verso 10 en adelante: salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, versículo 16, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Versículo 20, y aquí quiero que preste mucha atención. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Este pasaje es un pasaje que yo estoy seguro usted lo haya leído en algún momento. Y quiero enfocarme en esos últimos 3 versos, 19, 20 y 21. Porque hay algo muy interesante, sobre todo en los versos 20 y 21, porque en estos 2 versos encontramos 7 cosas muy importantes que nos está revelando Jacob. 7 cosas que es el resultado de ese sueño, de esa visión que él tuvo. 7 cosas que le revelaron a él situaciones y realidades que hasta ese momento no era consciente. Y por eso hemos llamado la enseñanza de hoy un sueño revelador. Y vamos a ver por qué la llamamos un sueño revelador. Lo primero que encontramos en todo esto es a un hombre que está huyendo de su hermano. Y en ese proceso de huida se encuentra en medio de un desierto. Y llegó un momento en donde, por supuesto, se sintió cansado y tenía que dormir. Pero allá no habían hoteles 5 estrellas, no habían alojamientos, lo único que había era arena y piedras.
Y entonces dice que se acostó y usó una piedra como cabecera. Y cuando se acostó empezó a soñar. ¿Qué empezó a hacer? A soñar. Mire, una de las primeras cosas que Dios hace en la vida de una persona que está empezando a buscar a Dios es que empieza a traer sueños. Y usted podrá decir, yo he soñado toda mi vida. Hay muchos sueños que no tienen un significado espiritual, pero hay muchos otros que sí. Y el punto es que usted y yo logremos discernir, diferenciar cuáles sueños vienen de Dios y cuáles no. Porque hay muchos sueños que vienen de nuestra carne. Hay muchos sueños que simplemente son sugestiones de lo último que usted vio en la televisión antes de dormir. Viste esa tremenda película de acción y te acostaste a dormir y soñaste que eras el superhéroe de la historia. Entonces hay que aprender a diferenciar. ¿Cómo hacemos eso? Pues por supuesto es Dios el que nos inquieta. Y es a través de los sueños que el Señor comienza a hablar a nuestras vidas, que comienza a traer a nosotros revelaciones, para que usted y yo podamos entender que eso que Dios está trayendo a nosotros es de Dios. Y vámonos por un momento a Job capítulo 33 para que veamos esto. Job capítulo 33 verso 14 y 15. Job 33 versos 14 y 15. Mire lo que dice. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre ¿qué? No entiende. Mire que lo que nos está diciendo la Biblia es que Dios sí habla, pero el hombre no entiende. Verso siguiente. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dios habla a través de los sueños. ¿Y qué es lo que le sucedió a Jacob? Jacob tuvo un sueño. Ahora, ¿qué soñó? Dice la escritura que soñó que una escalera conectaba el cielo con la tierra y ángeles subían y bajaban por allí. Y en el extremo de la escalera estaba Dios. Y comenzó Jacob entonces a ver ese sueño y escuchó la voz de Dios que le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Y entonces comenzó el Señor a traer una revelación a la vida de Jacob, al punto que llegó el momento en que Jacob se despertó. Y fíjense muy bien qué pasó cuando se despertó. Dice que se despertó en la mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera y la alzó como una señal. Derramó aceite, llamó el nombre de la ciudad Betel, aunque se llamaba Luz antes. Pero fíjense en el versículo 20, para que empecemos a desglosar este tema. 7 cosas, 7 pasos que nos muestra Jacob en este sueño que le reveló el Señor. Primero, ¿qué fue lo que hizo? Dice versículo 20, e hizo voto. ¿Qué es un voto? Un voto es una promesa. Eso es un voto. Ahora, ¿cuándo hizo Jacob ese voto? Pues en lo literal podemos ver que lo hizo en ese momento cuando recién se había despertado, después de ese tremendo sueño que tuvo. Pero quiero que profundicemos más, que vayamos más al fondo de lo que la escritura nos está queriendo mostrar. Porque en realidad ese voto que Jacob dice aquí que hizo, no lo hizo en ese momento, lo había hecho mucho antes. Porque los votos que usted y yo hacemos no lo hacemos en esta tierra, los hacemos en la eternidad. Y entonces dice, e hizo Jacob voto. Esos votos los hacemos es en la eternidad. Miremos Efesios 1:14. Efesios capítulo 1 verso 14. Mire lo que dice la escritura, Efesios capítulo 1 versículo 14. Perdón, 4. Efesios 1:4, discúlpenme, 1:4. Dice, según nos escogió en él
antes de la fundación del mundo, mire, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo fue que nos escogió el Señor a nosotros? Antes. Y esa expresión antes de la fundación del mundo hace referencia a la eternidad. Si me quiere aceptar un término solo para hacerme entender, a la preexistencia, entendiendo que la existencia es el tiempo que usted y yo pasamos en esta tierra. Es decir, desde antes el Señor nos había escogido y nosotros hicimos un voto. Recuerdan que Isaías capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y llegó un momento en donde el Señor dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo dije, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuándo dijo Isaías eso? No lo dijo en el momento que tuvo la visión. La visión o el sueño era una revelación de Dios al profeta para que él entendiera que él había hecho una promesa desde antes. Y este sueño que tuvo Jacob cumplía el mismo propósito. Venía a traerle una revelación a Jacob de todo lo que él había prometido desde la preexistencia o de la eternidad. Él había prometido, yo voy a hacer esto en la tierra. Como cada uno de nosotros le prometimos al Señor algo. Yo no sé qué le haya prometido usted al Señor, pero dice aquí la escritura que Jacob hizo voto. Ahora miremos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿según qué? Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ese voto es igual a una promesa de vida que usted y yo hicimos. Ahora, cuando vamos avanzando en este proceso nos vamos a dar cuenta de que esos 7 pasos de los que nos está hablando Génesis 28, 20 y 21 en realidad es parte de nuestro proceso desde que en la eternidad hicimos una promesa hasta que regresemos nuevamente. Regresémonos a Génesis 28. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Si fuere Dios conmigo. ¿Cómo dice? Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. ¿Cuál es ese viaje? 28:20 de Génesis. Estamos. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. ¿Me guardar en qué? En este viaje. ¿Cuál viaje? Pues claro, cuando leemos lo literal es el viaje que estaba haciendo huyendo de su hermano. Pero ¿cuál es el viaje que cada uno de nosotros hicimos? Estábamos en la eternidad y vinimos a esta tierra. Ese es el viaje. Usted y yo en este momento estamos como extranjeros y peregrinos en un lugar que no es nuestro hogar, aunque muchos se aferran a esta tierra como si fuera su destino. Y solamente estamos de paso. Jacob está diciendo, si Dios fuera conmigo y me guardara en este viaje en que voy o en que estoy, porque todos nosotros estamos en un viaje. ¿Y qué necesitamos en este viaje? Pues que Dios esté con nosotros. ¿Recuerda el salmo que dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada? Un salmo que recitamos mucho cuando vamos a salir de casa, ¿cierto? Y claro que también nos guarda en esa salida y en esa entrada. Pero en realidad lo que el salmista está diciendo, Jehová guardará mi salida de la eternidad y mi regreso a la eternidad. ¿Recuerda cuando estaba Moisés todo preocupado por todo lo que estaba sucediendo con el pueblo y el Señor le estaba diciendo, tienes que hacer todo esto? Y llegó un momento en donde Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿qué dice? No nos saques de aquí.
Porque cuando estábamos allá, pues obviamente estábamos bien contentos, seguros con Dios. Y el Señor nos dice, hoy tienes que emprender un viaje. Uy, Señor, yo no me quiero ir de tu lado. No, tienes que hacerlo porque tú me lo prometiste. Ok, Señor, yo voy, pero si tú vas conmigo. Si me guardas en este viaje en que voy. Y en el proceso en que usted y yo estamos en esta tierra, el Señor está con nosotros guardando nuestro viaje. Si me guardara en este viaje en el que voy, número 3, y me diere ¿qué? Pan para comer. Porque ¿qué es lo que necesitamos en este proceso de vida? Necesitamos pan. Así como físicamente nuestro cuerpo requiere alimento para sustentarse, nuestro espíritu, nuestra verdadera vida requiere pan. Así como Dios le dio el maná al pueblo de Israel en el desierto, pan que descendió del cielo, es el mismo pan que usted y yo necesitamos para poder sustentarnos en este viaje en el que vamos. Juan capítulo 6, verso 33. Juan capítulo 6, verso 33. Mire lo que dice la escritura. ¿Lo tiene? Juan 6, 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y da qué? Vida. ¿Y quién fue el que descendió del cielo? Jesús. ¿Y qué representa Jesús? Primera de Corintios capítulo 1 verso 24. Primera de Corintios capítulo 1 verso 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, fíjese en esto, Cristo, poder de Dios y ¿qué más? Y sabiduría de Dios. Entonces el verdadero pan que descendió del cielo es Cristo, y Cristo es la sabiduría, o en Cristo está encarnada la sabiduría, toda la sabiduría de Dios. Por lo tanto, lo que usted y yo necesitamos como pan para comer es la sabiduría de Dios. Vámonos a Proverbios 8, verso 35. Proverbios capítulo 8, verso 35. Y voy un poco rápido porque quiero centrarme en lo último, que es en lo que el Señor quiere que hagamos énfasis hoy. 8:35 de Proverbios. Y fíjense lo que dice. En todo el capítulo 8, si usted mira desde el verso 1, está hablando la sabiduría. El espíritu de sabiduría es quien está hablando. Y en el versículo 35 dice, porque el que me halle, hallará ¿qué? La vida, y alcanzará el favor de Jehová. Qué importante es que usted y yo hallemos la sabiduría de Dios. No la vamos a sacar como premio en un paquete de snacks. La tenemos que buscar. Dice, el que me halle. Usted y yo tenemos que buscar esa sabiduría. Así como todos los días nos despertamos en la mañana para salir a trabajar, para ir a buscar el sustento para nuestras familias, ¿sí o no? De la misma manera usted y yo debemos esforzarnos por buscar el pan que nos va a dar vida, que en otras palabras es la sabiduría de Dios para nosotros. Si hallamos la sabiduría de Dios, entonces vamos a hallar la vida. ¿Y qué es la vida? Según lo que dice Juan 17:3. Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer a Dios. Lo cantábamos hace un rato. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces el que haya la sabiduría, haya la vida. Por eso es tan importante cuando usted y yo meditamos en la palabra, porque ahí estamos nosotros haciendo nuestro ejercicio espiritual para poder hallar la sabiduría.
y que esa sabiduría se convierta en nuestro alimento de manera que nos sustente en este viaje en el que estamos. Ahora, regresando a Génesis 28. Si me diere pan para comer, número 3, 4, vestido para vestir. ¿Qué significa el vestido? El vestido representa lo que los demás ven en nosotros. De alguna manera, cuando usted se pone un vestido de fiesta, la gente entiende que usted está en un modo de fiesta, de celebración. Cuando usted se pone un traje elegante, la gente puede interpretar más o menos que usted está en una actitud más formal. Cuando usted está de shorts, de sandalias, está relajado. De alguna manera, la ropa que usted se coloca delante de las personas manifiesta algo que usted está sintiendo o que usted está expresando. Ahora, en la escritura el vestido representa también eso. Y vamos a mirar algunos ejemplos que nos ilustran un poquito acerca de esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Mire lo que dice. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿De qué nos debemos vestir? Del Señor Jesucristo. Romanos 13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y podemos encontrar muchísimos otros versos y solamente vamos a mirar uno más. Colosenses 3, verso 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo nos debemos vestir? Como escogidos de Dios. ¿Y cómo es eso de que me vista como un escogido de Dios? Pues mi vida tiene que reflejar que soy un escogido de Dios. Y cuando la gente me ve como un escogido de Dios es porque yo en realidad me he puesto el vestido de escogido de Dios. Cuando la gente ve a Jesús a través de mi vida es porque me he vestido del Señor Jesucristo. Cuando la gente ve amor en mi vida es porque yo me he vestido de amor. Y así podemos enumerar muchos vestidos que nos muestra la Biblia. Pero es muy importante entenderlo, porque en este viaje en el que venimos, usted y yo necesitamos primero a Dios, que esté con nosotros y que nos guarde. Necesitamos pan para comer, pero también necesitamos manifestar a Dios a través de nuestra vida. Porque con un propósito el Señor nos envió a la tierra. No nos envió porque ya no nos aguantaba en el cielo. Dijo: no, este ya me va a colmar la paciencia, lo mando a la tierra. No, Él nos envió aquí con un propósito. Y el cumplir ese propósito tiene que ver también con que usted y yo nos vistamos del Señor Jesucristo. Ahora seguimos adelante. Si me dieres pan para comer, vestido para vestir. Número 5. Si volviere en paz, ¿a dónde? Estamos en Génesis 28, verso 21. Y si volviere en paz, ¿a dónde? A la casa o a casa de mi Padre. ¿De dónde salimos? ¿A dónde vamos a regresar? ¿O debemos regresar? A la casa del Padre. ¿Sí se da cuenta lo que le revela este sueño a Jacob? Si volviera en paz a la casa de mi Padre. Dice la escritura: en la casa de mi Padre, en Juan capítulo 16, muchas moradas hay. Está diciéndolo Jesús. Vámonos ahí, por favor. Juan 14:2, por un momento. Juan 14:2.
Mire lo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está esperando Jesús? Que nosotros regresemos a la casa del Padre. Que no nos quedemos perdidos y extraviados en este viaje, sino que este viaje culmine regresando a la casa del Padre. Y Jacob está diciendo, primero dice voto, está recordando todo lo que en la eternidad él había dicho. Yo hice un voto, pero en ese voto yo también le dije al Señor: Señor, ve conmigo en este viaje en el que voy a la tierra, no quiero ir solo, te necesito, pero adicionalmente necesito tu sabiduría, necesito tu palabra, necesito tu voz para que me guíe en este viaje. Y también necesito vestido, necesito poder manifestar las obras que tú me has dicho que manifieste, para que yo entonces pueda regresar en paz a casa de mi Padre. Ahora fíjense en las últimas dos, la número 6 y la número 7, que están muy enlazadas. Dice: y esta piedra, versículo 21 o 22 de Génesis 28, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Dos cosas más: primero, la piedra como señal; segundo, el diezmo. Y están ligadas. Mire, la piedra como señal representa la casa. Una piedra, o esta piedra, representa la casa. Y es en realidad una representación de un discípulo. Miremos por un momento Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. En la raíz de esta palabra en realidad se refiere a los edificadores, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5. Vosotros también, ¿como qué? Como piedras vivas. Dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué hizo Jacob? Levantó una piedra. Dice: por señal. Porque la señal de que hay una casa es una piedra. Una piedra que representa a un discípulo. Y fíjense cómo incluso Pedro lo dice: vosotros también como piedras vivas. Si dice que nosotros tenemos que ser piedras vivas, es porque hay piedras muertas. Ahora, en términos geológicos, yo no sé si es posible decir que hay una piedra viva y una piedra muerta, pero en términos espirituales sí, porque una piedra representa a un discípulo, y una piedra viva es uno que se está levantando, que se está edificando como una casa. Dice: y esta piedra que levantó por señal Jacob, dice: ¿será qué? Casa de Dios. Eso lo dijo Jacob. Y esta piedra que levantó por señal será casa de Dios. Porque la verdadera casa de Dios se edifica donde hay discípulos. La verdadera iglesia de Dios es aquella en donde hay discípulos. La verdadera iglesia de Dios no es la que se llama de X o de Y forma, no es la que enseña X o Y doctrina. La verdadera iglesia de Dios es la que se levanta con discípulos. Porque usted va a encontrarse en los evangelios que una de las palabras más repetidas es la palabra discípulo. Ni siquiera iglesia, discípulo. Luego en Hechos, si usted mira,
la palabra más repetida en el libro de Hechos es la palabra iglesia, y muy pocas veces se menciona la palabra discípulos. ¿Por qué? Porque ya los discípulos están activos como casa, como esa casa espiritual. Entonces Jacob dice, levantó esta piedra y dice que esa piedra como señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis el diezmo apartaré para ti. Ahora aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esta revelación que recibe Jacob a través de este sueño está equiparada o es paralela a una historia que encontramos en el Nuevo Testamento. Y simplemente quiero mencionarle algunos aspectos para que usted pueda identificarlos. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y vamos a encontrar desde el verso 11 esta parábola llamada la parábola del hijo pródigo. Y simplemente voy a leer algunos versos salteados para que usted pueda darse cuenta de las similitudes. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Hay un padre con 2 hijos. ¿Quién fue el que le pidió los bienes? El menor. Jacob tenía un hermano, ¿sí o no? ¿El hermano de Jacob era mayor o menor? Mayor. Jacob era el hijo menor, aunque se convirtió en el primero, pero en realidad Jacob era el hijo menor. Sigamos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Provincia apartada, si lo miramos en el contexto del Antiguo Testamento, se refiere a esta tierra. Esta tierra es una provincia apartada. ¿De qué? De Dios. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué hizo el hijo menor? Le pidió al padre la parte de los bienes, de la herencia. ¿Cuál es esa herencia? No es dinero, no son propiedades. La herencia que este muchacho le pidió al padre es sus dones, sus talentos, sus ministerios y todo lo que iba a necesitar para cumplir el propósito en esta tierra. Y cada uno de nosotros fuimos dotados de esa herencia. No es que el Señor nos haya mandado a este mundo sin nada, no. Cada uno de nosotros vinimos con dones, talentos, capacidades y ministerios que nosotros debemos usar para cumplir el propósito de Dios. Y este muchacho le pidió sus bienes, pero dice que yéndose lejos a una provincia apartada, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y esta palabra desperdiciar habla de que no los usó correctamente o aún ni siquiera los usó. Los desperdició, viviendo perdidamente. ¿Qué encontrábamos ahorita que decía Proverbios 8:35? El que me halla, hallará la vida. Si usted y yo no encontramos la sabiduría de Dios, no vamos a encontrar la vida. Si la voz de Dios no se manifiesta en nosotros, usted y yo no somos personas vivas para Dios, somos entes que estamos muertos. Podemos tener vida terrenal, vida física, este cuerpo puede tener vida, pero nuestro espíritu no tiene vida. Por eso es necesario encontrar la sabiduría para poder tener vida. Seguimos. 14. Y cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ya no era uno que podía convertirse en un pastor de ovejas, ya era uno que pastoreaba cerdos. Siguiente. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. ¿Qué fue lo que dijo Jacob? Si me dieres pan para comer. Este muchacho que vivió perdidamente le faltó el pan, no tenía que comer. ¿Y de qué se alimentaba? De lo que comían los cerdos.
de lo que se come en esta tierra, una sabiduría terrenal que según el libro de Santiago, la carta de Santiago, que nos dice que solamente hay dos tipos de sabiduría, una que procede de lo alto y otra que es terrenal, animal y diabólica. Mire, terrenal, animal, diabólica. Es una misma sabiduría. ¿De qué quería alimentarse este muchacho? De lo que comían los cerdos. La sabiduría de este mundo. 17. Y volviendo en sí, mire, Jacob tuvo un sueño, pero él despertó. ¿Despertó o no despertó? Él no se quedó dormido, él despertó. Y aquí dice, y volviendo en sí, versículo 17, dijo, porque cada uno de los que vinimos a esta tierra, en algún momento estábamos dormidos, muertos para Dios. Pero tuvo que llegar el momento en que volviéramos en sí, en que despertáramos del sueño para poder darnos cuenta de nuestra realidad. Y este muchacho volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan. Jornaleros que representan a siervos. Jornaleros que habla de aquellos que están trabajando el jornal. Y un jornal es algo que se hace en el día. Y como resultado del jornal, ¿qué recibimos? Un denario. Y un denario significa lo que es justo. Por lo tanto, estos jornaleros que en la casa de su padre estaban, recibían siempre lo justo y nunca les faltaba pan. ¿Y qué sigue diciendo? Y yo aquí perezco de hambre. 18. Me levantaré e iré ¿a dónde? E iré a mi padre. Si volviere en paz a la casa de mi padre, dice Jacob. Dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. 20, y levantándose vino a su padre, volvió a la casa del padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Un beso que representa o significa perdón. 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre ni siquiera lo dejó terminar. ¿Y qué dijo el padre? Padre dijo a sus siervos, sacad ¿qué? El mejor vestido. Si me dieres pan para comer y vestido para vestir. Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed ¿qué? El becerro gordo. Y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, ese becerro gordo representa el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, pero también representa el diezmo de Dios. Mire, el primero que diezmó en toda la historia fue Dios. Algunos dirán, el primero que diezmó fue Abel. El primero que diezmó fue Dios. Porque ¿qué es el diezmo? Porque en el verso 22 de Génesis 28 nos está diciendo, y esta piedra que yo he levantado por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Miren, el diezmo no es dinero, aunque en nuestro contexto natural lo representamos como dinero. Pero el diezmo en realidad lo que significa o lo que representa para Dios es una dádiva de amor. ¿Es una qué? Una dádiva de amor a través de la cual se va a poder edificar la casa. Todos sabemos y lo hemos dicho muchas veces, Dios no necesita dinero.
Dios no lo necesita. ¿Qué es lo que en realidad entonces Dios está pidiendo de nosotros? Que demos una dádiva de amor. Porque alguno puede traer miles o millones de dinero como su diezmo, pero si no está implícito esa dádiva de amor, no dio nada. Para Dios no dio nada. Ahora, vamos para que entendamos mejor esto a Génesis 14. Génesis 14. Versículo 13. Génesis 14, versículo 13. Dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y lo siguió. Mire este verso que contiene una tremenda revelación. Abraham estaba a punto de ir a la guerra. ¿Por qué? Porque algunos reyes se habían reunido en contra de los reyes de Sodoma, o el rey de Sodoma, perdón, y no solamente saquearon la ciudad, sino que se llevaron a toda la gente. Y entre los que se llevaron estaba Lot, el sobrino de Abraham. Y viene uno y le avisa a Abraham: imagínate que esto sucedió y en medio de todos los prisioneros está tu pariente. Y si cuando oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, ¿qué hizo? Armó, preparó, equipó, capacitó. ¿A quiénes? A los siervos. ¿Quién es un siervo? Uno que hace la voluntad de Dios, uno que agrada a Dios antes que a los hombres. Dice: a los que nacieron en su casa. Pero fíjense en esto, ¿a cuántos armó? 318. ¿Y qué son 318 numéricamente hablando contra un ejército posiblemente de muchos cientos o de miles? Eran 5 reinos contra solamente 318. Humanamente hablando no podían hacer nada. Pero fíjense lo que representa esto. Si tomamos solamente las cantidades y las sumamos una con otra, ¿cuánto nos da? 3 más 1, 4 más 8, 12. Y 12 representa discípulo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que Abraham armó a sus siervos y se fue a pelear la guerra con los discípulos. Porque las guerras se pelean con los que son discípulos. ¿Con quién se fue Jesús a orar en el Getsemaní? Con los discípulos. No se fue con la multitud. Porque la multitud no va a la guerra. A la multitud no le gusta la guerra. Pero el discípulo está puesto, decimos en Colombia, para las que sea. Entonces, a esos fue a los que armó Abraham, y con esos trajo libertad. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que aquellos que están en esta tierra, en este trayecto o en este viaje, muchos están prisioneros. Pero es necesario que se levante un Abraham, uno que oiga y que se encargue de levantar discípulos para que vayan y traigan libertad a los que en ese viaje que están haciendo fueron prisioneros. Y ya teniendo libertad puedan entonces continuar su camino de regreso a la casa del Padre. Ahora sigue diciendo el capítulo 14 de Génesis. Miremos el versículo 20. Desde el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. 18, entonces Melquisedec, rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Mire lo que dice en la parte final: y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién le enseñó a Abraham que tenía que dar diezmo? Humanamente nadie le enseñó a Abraham que tenía que dar el diezmo. Pero cuando Abraham trae el diezmo, o esa dádiva que trae implícito su amor, esto se convierte en una señal junto con la piedra de que se está levantando una casa para Dios. Porque no es solamente suficiente con una piedra, es necesario esa dádiva de amor. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, para que usted y yo nos podamos levantar como casa espiritual, como sacerdocio santo, como lo decía en Primera de Pedro 2:4, usted y yo necesitamos no solamente prepararnos como un discípulo, es decir, ser una piedra viva, sino que necesitamos darnos a nosotros mismos en amor a Dios, como el diezmo. Y la problemática que encontramos en todo lugar en cuanto al tema del diezmo es que la gente no entiende de que el diezmo no es una cantidad monetaria, de que el diezmo es una dádiva de amor a Dios. Que no se trata de que usted traiga mucho o poco dinero a una congregación, se trata de que usted esté dispuesto a entregar su propia vida para Dios. Si usted está dispuesto a entregar su propia vida para Dios, usted no va a tener ningún inconveniente en dar X, Y o Z cantidad. No va a tener ningún problema. Porque ¿qué es más valioso, el dinero o mi vida? Mi vida. El dinero va y viene, pero mi vida. Pero hay un concepto sugestivo, meramente terrenal, en donde usted mira diezmo, dinero. Es más, en muchas partes, y ojalá no esté sucediendo aquí en este momento, solamente mencionar la palabra diezmo cierra la mente y el corazón de la gente, y ya no quieren escuchar nada. Y quizás alguno esté cerrando su mente y su corazón, porque yo no le estoy hablando de dinero hoy, ni le estoy hablando de esto por alguna situación en específica. No estoy hablando de dinero, créamelo. Estoy hablando de algo que el Señor puso en mi corazón muy fuerte, y es que no hay posibilidad de que se levante una casa espiritual si no hay un discípulo que esté dispuesto a darse completamente en amor a Dios. No se puede, porque Dios no obliga a nadie. Y por eso le está dando esta revelación a Jacob, pero de algo que venía desde su padre Abraham. Porque el Señor quería a través de Abraham establecer un ejemplo para las generaciones. Y por eso encontramos en el capítulo 18 de Génesis, en el versículo 19, que Dios dice: porque yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Y cuál es ese camino de Jehová? El camino de Jehová es ese que se traza desde la eternidad. Venimos a la tierra, pero regresamos otra vez a la casa del Padre. El camino de Jehová no nos lleva a la perdición. El camino de Jehová no nos lleva a la muerte. El camino de Jehová nos trae de la casa y nos regresa a la casa. Y el Señor sabía que Abraham iba a enseñar a toda su casa y a sus hijos, y aún él mismo iba a guardar el camino de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham mismo sabía que había hecho un voto. Sabía que venía en este viaje a la tierra y que necesitaba a Dios para que lo acompañara en este viaje. Sabía que para sustentarse en este viaje necesitaba pan y vestido. Pero sabía también que el Señor, que guarda su salida y su entrada, lo iba a regresar en paz. Y por eso Abraham mismo lo vemos en muchos momentos en donde llegaba, levantaba un altar. ¿De qué? De piedras. Y sobre el altar él se entregaba. Génesis 22 nos dice
que Él entregó lo que más amaba, su Hijo. Esa es una dádiva de amor. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Y le pregunta en el capítulo 22, versos 1 y 2. Dame a tu Hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Lo que amamos. ¿Por qué el Señor establece, y aquí ya sí hablo desde el punto de vista natural, por qué el Señor establece el diezmo naturalmente como una disciplina para aprender a temer al Señor? Porque el propósito de Dios no es recoger dinero. El propósito de Dios es que ninguno de nosotros amemos el dinero. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que usted y yo nos demos en amor a Él. Por eso necesitamos la piedra y necesitamos el diezmo. Ahora, versículo 21, estamos en Génesis 14. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Mire esto, y esto fue parte de la meditación de esta semana, cómo el Señor nos habló tan tremendamente acerca de esto. El rey de Sodoma es un espíritu que se está moviendo en muchas iglesias. ¿Y cómo opera este espíritu? Así como dice el versículo 21. Es una obra del enemigo que quiere venir a tentar a los líderes, a los pastores, y les dice: quédate con los bienes y dame las almas. Quédate con los diezmos y dame las almas. Quédate con las propiedades y dame las almas. Hay dos operaciones muy fuertes en las iglesias: el rey de Sodoma y el rey de Babilonia. Confusión y transacción, porque esto es una transacción. Dame la gente, quédate con los bienes. ¿Qué es lo que le interesa al enemigo? Las almas. Y la forma que él tiene para seducir a los líderes espirituales es con los bienes. Tristemente pasa. ¿Pero es el propósito de Dios? No. ¿Qué hizo Abraham? Le dijo: ¿sabes qué? Absolutamente nada voy a tomar de ti. Nada. Y presento a Dios mis manos, que significa le entrego a Dios mis obras, lo que yo hago. Por eso lo primero que hizo Abraham fue entregar el diezmo. Fíjense, el verso 20 él entregó el diezmo. El verso 21 viene el rey de Sodoma a tentarlo: quédate con los bienes. Porque cuando yo entiendo realmente lo que representa y significa el diezmo, y que yo me he entregado a Dios como un acto de amor, completamente a Dios, yo voy a estar cercado y protegido para que el rey de Sodoma no venga a tentarme a mí con dinero. Porque si yo he estado dispuesto a dar mi propia vida, el dinero no me importa, las propiedades no me importan, las posesiones, nada de esta tierra me interesa, porque yo ya me he entregado y me he dado en ofrenda, en dádiva de amor para Dios. No sé si me está entendiendo o si yo esté siendo claro. Ahora, regresando entonces a el relato de Génesis 28. Esta piedra que he levantado por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 22. Pero termino con dos versos. Mateo capítulo 8, verso 20. Mateo capítulo 8, verso 20.
¿Qué dice? Las zorras tienen, ¿qué? Guaridas. Las aves tienen nido, Mateo 8:20. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su ¿qué? Su cabeza. Mire esto. Jesús dijo: las zorras tienen guaridas, las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. La Escritura dice en Efesios capítulo 5 que la cabeza de la mujer es el hombre, que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Piense por un momento en esto. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿En dónde durmió Jacob? ¿O dónde recostó su cabeza? En una piedra. ¿Que representa qué? Un discípulo. Que si lo combinamos con un diezmo, que es una dádiva de amor, se va a convertir en una casa. Isaías 66 dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Entonces dice Jesús: las zorras tienen guaridas, número 1. Número 2, las aves tienen nidos. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, que representan demonios. ¿Y en dónde habitan? Hay nidos en donde hay muchas aves, muchos demonios habitando. Pero como contraste, ¿qué dice Jesús? Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No hay una piedra viva, ni hay un diezmo para que se convierta en una casa. ¿Me estoy dando a entender? Y vemos mucha gente en muchos lugares del mundo que tristemente dentro de ellos tienen aves o que son guiados por zorras y han perdido de vista el hecho de la importancia de que se conviertan en piedras vivas y que se den como sacrificio auténtico de amor para Dios, para que en realidad se pueda establecer una casa en donde Dios habite. ¿Por qué Jesús viene al templo y vuelca las mesas y hace todo ese desastre? ¿Por qué? Porque lo único que ve en lo que representa la casa de Dios es una cueva de ladrones. Y tristemente Dios ve muchas cuevas de ladrones hoy día. Pero el Señor quiere que usted y yo entendamos esto y que nos levantemos como piedras. Pero que también entendamos que nuestra vida tiene que ser un diezmo para Dios. Es la única manera que se puede levantar una casa en donde Él pueda habitar. Todo este sueño de Jacob fue una revelación de todo lo que desde la eternidad el Señor le había entregado a él. Jacob, que era su nombre terrenal, pero que resguardaba al Israel que el Señor había creado y en el que él se iba a convertir tiempo más adelante. Así como cada uno de nosotros tenemos un nombre, pero en el cielo el Señor nos ha establecido un nombre que contiene nuestra identidad, nuestra genética, en lo que nos debemos convertir antes de regresar a la casa del Padre. Y yo espero que esta enseñanza hoy abra sus ojos como ha abierto los míos. Porque no podemos andar por el mundo de cualquier manera. Dios quiere que seamos piedras vivas, edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo. Pero ¿qué hace falta? Muchas veces hace falta el diezmo, la dádiva de amor. Y el Señor fue el primero que dio el diezmo. Cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo que el diablo hizo con el hombre? Derribó la casa, derribó el templo,
llamado Adán. ¿Qué hizo Dios? Dice que hizo túnica de pieles. Implícitamente ahí ya había un diezmo, un sacrificio. Porque siempre he requerido el diezmo, el sacrificio, la dádiva de amor para que se levante la casa para Dios. ¿Por qué hoy damos diezmo? ¿Por qué hoy usted diezma? Usted debe entender por qué lo hace. Miren, no diezmamos por mantener un edificio, aunque sea necesario mantener un edificio. No diezmamos porque, yo diezmo porque sí, porque hay que hacerlo. Entendamos muy bien. Yo diezmo a alguien o a un ministerio o a una iglesia porque yo reconozco que en ese lugar o que esa persona está edificando mi vida como una casa espiritual para Dios. Por eso lo hago. Porque me está enseñando a que yo me convierta en una casa para Dios, en donde yo tenga la capacidad de darme a mí para Él. Por eso lo hago. Y eso es lo que nos enseña Jacob. Esa es la revelación del sueño que el Señor le da a Jacob. Y todo vino por ministración de ángeles. Ángeles subían y bajaban por esa escalera. Porque de una o de dos maneras habla Dios: en visión nocturna o por sueño. Pero Dios quiere que se levante usted y que yo me levante como casa, como piedra viva, teniendo implícito el diezmo. Yo tengo que ser el diezmo para Dios.